La arquitectura PIC32 de Microchip nos ofrece una gran variedad y cantidad de periféricos. Sin embargo, el PIC que estamos usando en estos tutoriales, el PIC32MX220, viene en empaque DIP de 28 pines, lo cual representa un problema debido a que la cantidad de periféricos disponibles en este PIC es mayor a la cantidad de pines disponibles en este empaque. Entonces se plantea el problema: ¿cómo incluir varios periféricos en un empaque de tan solamente 28 pines? Y la solución para esto en la arquitectura PIC32 es realizar la asignación de pines a periféricos por software, o lo que en el manual de este PIC se conoce como Peripheral Pin Select. Hablando particularmente de la comunicación mediante UART, el PIC32MX220 tiene dos módulos UART incorporados, el UART 1 y UART 2. Si ustedes revisan el diagrama del pinout de este PIC, van a notar que pues en ninguno de los pines encontramos asignadas las entradas y salidas de los módulos UART. ¿Sí? No van a poder encontrar en ninguno de los rótulos de los 28 pines de que consta este PIC alguno que diga entrada, transmisión o recepción serial para el UART 1 o para el UART 2. Y eso es debido a lo que ya mencioné hace unos instantes atrás, de que en el caso de los módulos UART para este PIC, estos no están disponibles por defecto en ninguna de las entradas o salidas del PIC, sino que debemos reasignar algunos de estos pines para que funcionen como entradas o salidas para cualquiera de los módulos UART, y esto hay que hacerlo mediante software. En la página 146 de la hoja de datos del PIC que estamos usando encontramos este diagrama. En realidad es parte de una tabla más grande que nos muestra la reasignación de funciones a cualquiera de los pines de entrada y salida en el PIC. Si ustedes se fijan en la primera columna rotulada como pines, vamos a encontrar en el caso concreto de la asignación del pin de transmisión serial para el UART 2, vamos a encontrar que cualquiera de estos pines que ustedes ven en el recuadro rojo, entonces pueden ser asignados como salida de transmisión serial al UART 2 del PIC. ¿Sí? Entonces cualquiera de estos pines puede funcionar como salida de transmisión serial. Y lo que debemos hacer acá es, fíjense en la columna de valores. Esto nos indica que lo que debemos hacer es asignar el valor binario 0010 al registro de reasignación de periférico del pin en cuestión que queremos usar como salida de transmisión. En nuestro caso vamos a elegir el pin 9 del puerto B, el pin RPB9, como salida de transmisión serial. Este pin cuenta con un registro de reasignación, que en este caso vendría a ser el registro RPB9R. Lo que debemos hacer entonces es asignar el valor binario 0010, que en decimal sería el número 2, al registro RPB9R, a fin de que el pin RPB9 o el pin número 9 del puerto B funcione como salida de transmisión serial para el módulo UART 2. El prefijo RP que ustedes ven en la nomenclatura
tanto de los pines como de los registros significa Reassignable Peripheral, que en español sería periférico reasignable. Para la asignación de la entrada de recepción serial se realiza un procedimiento similar, aunque no completamente igual. En este caso, la tabla de la página 144 de la hoja de datos nos muestra cómo realizar la asignación. Para nosotros poder contar con una entrada, en este caso de recepción serial para el módulo UART2, debemos escribir, fíjense, el valor binario 0100, que corresponde con el número 4 en decimal, al registro U2RXR. Entonces acá es un poco, digamos, al revés en comparación con el caso anterior. Exactamente no sé por qué es así, pero así está especificado en la hoja de datos que se debe realizar la asignación para estos pines de transmisión y recepción para el UART2. Y los pines de salida en el PIC que están disponibles para ser usados como recepción serial del UART2 son los que ustedes ven acá en el recuadro vertical de color rojo. Cualquiera de estos pines de entrada y salida en el PIC 32 son factibles de ser usados como entrada de recepción serial para el UART2. Entonces, en nuestro caso concreto, vamos a usar el pin RPB8 o el pin 8 del puerto B como entrada serial de datos. Para ello, entonces, repito una vez más, según lo que la tabla especifica, debemos escribir el valor binario 0100, que corresponde con el número 8 en decimal, al registro U2RXR, a fin de que podamos obtener una entrada de recepción serial para el UART2 por el pin RPB8. Si quisiéramos utilizar otro pin distinto, digamos el RPB1, entonces debemos asignar el número binario 0010 al mismo registro. En el código, estas son las instrucciones que hay que ejecutar para realizar la asignación de pines de la que estamos hablando. Lo primero que debemos hacer entonces en el código es escribir una primera clave al registro SysKey. Esa primera clave es el número en hexadecimal que ustedes ven acá. Escribimos el número A996655 al registro SysKey. SysKey es un registro que se encuentra en el banco de registros del microcontrolador. A continuación, debemos escribir el número 556699AA en hexadecimal al mismo registro. ¿Sí? Entonces, son dos números clave o digamos dos tipo contraseñas que hay que escribir a este registro a fin de habilitar la configuración de pines. Esto es como una medida de seguridad para evitar una reasignación de pines accidental en la ejecución del programa. Entonces, solo podemos realizar una asignación de pines después de haber introducido, si ustedes quieren, estas dos contraseñas al registro SysKey. Sí, entonces es una medida de protección. Ejecutando estas dos líneas, nosotros habilitamos o abrimos la posibilidad de poder reasignar un periférico a un grupo de pines. Entonces, a partir de acá, podemos empezar con la configuración de pines por software, ¿sí? Y realizamos la asignación de todos los pines que necesitemos. En nuestro caso, recuerden que para obtener una entrada de transmisión, una salida de transmisión serial, debíamos escribir el número 2, que acá está en hexadecimal, al registro RPB9R.
¿sí? Voy a retroceder por unos instantes y acá está, fíjense, el número 2 al registro RPB9R. Y luego, para obtener una entrada de recepción serial para el UART2, debemos escribir el número 4, que acá está en hexadecimal también, al registro U2RXR. Acá tal cual, ¿sí? El número 4 al registro U2RXR para que el pin del puerto 8 funcione como entrada de recepción serial. Terminadas todas las configuraciones necesarias de pines, entonces ahora debemos deshabilitar la configuración de pines escribiendo el valor 0 al registro SysKey. A partir de acá ya no podemos realizar una configuración accidental o deliberada de los pines. Por último, hay un paso más que dar, que está especificado en el manual del PIC en relación al uso del UART, que el pin que corresponde con la entrada de recepción serial debe ser habilitado también como entrada digital de datos. Entonces, en nuestro caso, eso significa que el pin RPB8 debe ser configurado adicionalmente como entrada digital, y eso lo hacemos escribiendo un 1 al registro TRIS del puerto 8, específicamente al TRIS B8 del puerto B. Con esto básicamente completamos la asignación del módulo UART a las entradas y salidas del microcontrolador. Acá vamos a explicar cómo realizamos el cálculo del baud rate y la configuración del UART en función a la frecuencia de trabajo de nuestro microcontrolador. En el tutorial anterior habíamos visto estas directivas Pragma para los bits de configuración de este microcontrolador, y en realidad no habíamos explicado con tanta profundidad en qué consistían y cómo funcionan estos símbolos de configuración en la directiva Pragma. Acá tampoco vamos a explicar en detalle. Sin embargo, vamos a explicar 4 símbolos de la configuración que están directamente relacionados con el uso del módulo UART, ¿sí? Por si acaso hay muchos más símbolos que están incluidos en el código y que no los estamos mostrando acá. Solo estamos mostrando aquellos bits o símbolos de la configuración del microcontrolador que son pertinentes al cálculo del baud rate. Entonces tenemos primeramente este símbolo FPLL-MUL, que básicamente nos fija el factor de multiplicación de la frecuencia en el módulo PLL del PIC. El módulo PLL es el circuito que realiza la multiplicación de la frecuencia en el microcontrolador. Y acá estamos estamos ajustando a un factor de multiplicación de 20. Entonces, mul 20 acá representa al factor 20, y cuando decimos FPLL mul igual a mul 20, estamos configurando al PIC para que multiplique por 20 la frecuencia de entrada en el módulo PLL. Ahora, en estos ejemplos que estamos mostrando, nosotros estamos utilizando un cristal de 4 MHz. Entonces, son 4 MHz los que están entrando al microcontrolador. Con esta configuración, esos 4 MHz van a ser multiplicados por 20 en el módulo PLL. Y vamos a tener dentro del PLL una frecuencia efectiva de 80 MHz, porque 4 por 20 nos da 80. El siguiente símbolo, FPLL-IDIV, es un factor divisor para esa frecuencia. La I que ustedes ven acá es, por si acaso, significa input, y cuando aplicamos esta constante div2 a este símbolo FPLL-IDIV, estamos configurando
para que la frecuencia en el PLL se divida entre 2. Entonces, primero multiplicamos por 20 y luego dividimos entre 2. Hasta este punto entonces tenemos 40 MHz de frecuencia. El siguiente símbolo FPLL o DIP es un factor de división de la frecuencia de salida del PLL, y cuando aplicamos DIP _1 a FPLL o DIP, estamos determinando que la frecuencia de salida del PLL va a ser dividida entre 1, o en otras palabras, vamos a mantener la misma frecuencia de salida. Por último, el símbolo FPB-DIP controla la frecuencia que va a ser asignada a los periféricos, es decir, con qué frecuencia van a trabajar los periféricos, porque en este PIC los periféricos pueden trabajar con una frecuencia diferente a la de la frecuencia principal, pero en este caso, al asignar el valor DIP _1 a FPB-DIP, estamos configurando para que la frecuencia de trabajo para los periféricos se divida entre 1, es decir, que en otras palabras no se modifica, ¿sí? Porque cualquier número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número. Entonces la frecuencia de trabajo para los periféricos va a ser la misma que la frecuencia principal del PIC, que son hasta este punto 40 MHz. Ahora, una pregunta obvia es: ¿por qué acá multiplicamos la frecuencia de entrada por 20 y luego dividimos entre 2? ¿Y no sería más fácil dividir o multiplicar directamente entre 10 por 10? ¿Sí? Y la respuesta es que en realidad no podemos multiplicar por 10, porque el diseño, la arquitectura del PIC, de este circuito del manejo de la frecuencia, no nos permite multiplicar por 10. Por eso estamos multiplicando primeramente por 20 y luego estamos dividiendo entre 2 para tener una frecuencia efectiva de 40 MHz. La máxima frecuencia con la que este PIC puede trabajar es 50 MHz, así que estamos eligiendo una frecuencia que se aproxima a la máxima frecuencia de trabajo para este PIC. A continuación, entonces, en el código vamos a definir dos constantes que representen a estas frecuencias. Vamos a definir la constante FREQ, que representa la frecuencia principal de trabajo de todo el PIC y que es igual a 40 MHz. Y vamos a definir otra constante FPB, que representa la frecuencia de trabajo para los periféricos. Por si acaso, las letras P y B, en este caso, representan o significan peripheral bus. Entonces, frequency peripheral bus, acá también FPB-DIP, frequency peripheral bus DIV. Y este acrónimo nos da entonces una idea de que se refiere a la frecuencia de trabajo para los periféricos. Entonces FPB es también 40 MHz en este caso. Luego vamos a calcular la tasa de transmisión o el baud rate. Para ello estamos definiendo acá este símbolo, esta constante baud rate, que va a ser igual a FPB, a la frecuencia de los periféricos, dividido entre 4, dividido en la tasa de baudios requerida, que para nuestro caso va a ser 115.200 baudios, y todo eso menos 1. Esta fórmula está especificada también en la hoja de datos del PIC. Luego, para configurar el UART, debemos cargar este baud rate, este valor para el baud rate, en el registro U2BRG. Y luego, en el registro U2 mode, encontramos dos bits. Tenemos un bit de ON y un bit BREGH. Vamos a colocar ambos bits en 1. El bit ON nos activa el módulo UART2
Y el bit BRGH nos controla básicamente el factor de división que estamos utilizando para el cálculo del baud rate, que en nuestro caso es el 4. En la hoja de datos está especificado que si nosotros utilizamos BRGH igual a 1, debemos utilizar un factor divisor de 4 en el cálculo del baud rate. Y si utilizamos un BRGH igual a 0, este factor de división debe ser 16, ¿sí? Entonces, con un 1 dividimos entre 4 y con un 0 dividimos entre 16. Entonces, como nosotros estamos dividiendo entre 4, el bit BRGH debe estar en 1 y el bit ON de este mismo registro U2 mode también debe estar en 1 para activar el módulo UART. Entonces, para poner estos dos bits en 1, utilizamos el valor en hexadecimal 8008. Por último, entonces, solamente nos queda habilitar la transmisión y la recepción serial en el módulo UART. Para ello debemos poner en 1 el bit UTXEN del registro U2STA a fin de habilitar la transmisión serial en el módulo, y el el bit URXEN debe ser puesto a 1 en el mismo registro U2STA para habilitar la recepción. En este caso, entonces, fíjense que si nosotros queremos, podemos habilitar o solo la recepción o solo la transmisión de manera individual. Si solo queremos transmitir datos, entonces solo habilitamos el transmisor y el receptor lo mantenemos deshabilitado, si eso es lo que sirve a nuestro propósito, y viceversa. Esta es la fotografía con las conexiones para este ejemplo. El circuito es básicamente el mismo que en el ejemplo anterior, solamente que para este ejemplo vamos a utilizar los pines 17 como recepción serial y 18 como transmisión serial en el PIC. Y lo que yo voy a hacer para la demostración es conectar una interfaz USB a UART a estos dos pines a fin de que podamos enviar datos hacia la PC y recibir datos también desde la PC. Acá tengo el circuito armado y fíjense, tengo mi módulo USB a UART ya conectado a mi PC. Acá tengo los cables a tierra, transmisión y recepción serial conectados desde el módulo hacia el microcontrolador. Ya he grabado también el código en el microcontrolador y tengo acá abierta mi terminal serial. Ustedes pueden utilizar cualquier terminal serial para este ejemplo. Pueden utilizar el Hyperterminal, el Teraterm. Yo estoy utilizando acá la terminal serial de Parallax. Bien, entonces voy a reiniciar el PIC. Y fíjense que tras el reinicio el PIC me manda un mensaje por el puerto serial que dice teclea un carácter y te lo devuelvo. Entonces, si empezamos a teclear caracteres para enviar al PIC, esos caracteres el PIC nos los reenvía tal cual, ¿sí? Entonces, en el recuadro de arriba estoy yo introduciendo los caracteres y en el recuadro celeste estoy recibiendo los caracteres, los mismos caracteres que he enviado están siendo devueltos por el PIC, ¿sí? Entonces, si cualquier cosa que vaya escribiendo, el PIC nos la va devolviendo. Y si no vamos a poder explicar todo el código, lo que sí ustedes van a poder bajar el proyecto en MPLAB
de este ejemplo para poder correrlo y analizarlo por cuenta propia. Acá tengo el código de este ejemplo y lamentablemente por el tiempo no podemos explicar todo el código. Hemos explicado en las láminas lo más importante, lo más fundamental relacionado al uso del módulo UART en el PIC 32. Por otra parte, este tutorial no está pensado propiamente para principiantes, sino para personas que ya tienen experiencia previa con otros PICs. No es recomendable para un principiante empezar directamente con el PIC 32, obviamente. Así que yo estoy asumiendo que ustedes ya tienen experiencia previa con otros PICs más pequeños y que por consiguiente el resto del código de transmisión y recepción serial va a ser ya muy familiar para muchos de ustedes. Fíjense, por ejemplo, que en la rutina main estoy utilizando esta función putString para imprimir el mensaje, y luego acá estoy utilizando la función u2get para leer un carácter a la variable carácter, y luego estoy utilizando la función u2put para mandar ese mismo carácter por el puerto serial. Luego tengo una función de inicialización u2init en la que básicamente están las líneas de código que hemos explicado en la lámina, ¿sí? Todo esto lo hemos explicado en la lámina. Lo que no hemos explicado es cómo funcionan las funciones de envío de un carácter por el puerto serial y recepción de un carácter por el puerto serial. Pero si ustedes ya han usado antes funciones de transmisión serial, esto debería resultarles muy familiar. Así que este proyecto nos da una buena base para tener la comunicación serial funcionando y usarla en los futuros proyectos que podamos hacer con el PIC 32.